Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que hicimos el último vídeo. No voy a estar aquí contando la vida de cada uno. Así que lo que sí os voy a decir es que este fin de semana comienza el campeonato 2025 de MotoGP. Os vais a tener que preparar porque básicamente no vamos a tener descanso este año. Con el Mundial de Superbike obviamente que comenzó la semana pasada. En nuestras redes sociales también hemos ido haciendo un seguimiento de todo lo que ha ido sucediendo. Tengo pendiente también hacer un vídeo de ello que la próxima semana lo vamos a publicar sí o sí. Es más, quiero que este año hablemos bien en profundidad del campeonato de las motos derivadas de serie, que en este caso pues ha empezado con un Nicolo Bulega fortísimo, sin dejar ninguna oportunidad a sus adversarios. Y en este caso hemos tenido también esa polémica, ¿no?, entre el cambio de reglamento que ha habido a última hora, esa prohibición de que BMW siguiese usando el chasis que pudo montar el año pasado a través de esas super concesiones, a las cuales pues ya no tiene acceso, ya que el año pasado, debido al éxito que cosecharon, pues dejaron de tener esa oportunidad de poder aprovecharse de las concesiones, como os estaba explicando. En definitiva, haremos un vídeo explicando un poco mejor cuáles han sido las modificaciones del reglamento, la situación en la que se hallan los pilotos y el porvenir que tenemos por delante en este emocionante campeonato. Lo que nos atañe en este vídeo y este fin de semana, como os decía, es el inicio de MotoGP, y aparte también, a hilo de lo que os comentaba, el descanso que no vamos a tener este año de moto. Claro, si mezclamos la cantidad de categorías, campeonatos que vamos a seguir, y es que en MotoGP el tiempo máximo que va a pasar entre el Gran Premio va a ser como máximo de una semana de por medio de descanso, que digamos. Todos los demás van a ser o fines de semana enlazados, ya sean dobletes, que hay muchísimos, sobre todo a mitad de temporada, o como os decía, pues ahora como al inicio de campeonato que vamos a tener, va a ser semana sí, semana no, semana sí, semana no. Así que bueno, esto va a ser una auténtica pasada, de la cual no va a poder comenzar a disfrutar el vigente campeón del mundo, en este caso Jorge Martín, como tenemos puesto en pantalla, que menudo inicio de año ha tenido, ¿no? Básicamente probaba la Aprilia el año pasado, después de esos test post final de año, después del Gran Premio donde se convertía en campeón del mundo con el equipo Pramac, que es Ducati. Y bueno, pudo familiarizarse un poco con la Aprilia. Además, él comentó que tenía buen feeling con la parte delantera de la moto. Bueno, y que tenían que trabajar y obviamente él empezar a conocer la moto, ¿no? Y bueno, no pudo empezar de peor forma ese test de Sepang el primer día, después de apenas haber dado 10-15 vueltas a lo sumo. Creo que fue en la cuarta salida cuando sufrió ese enorme high side que ya hemos visto todos en la curva 2 de Sepang, y anteriormente había sufrido también una fuerte caída, no con el mismo nivel de intensidad en el golpe ni de volada que digamos en la curva 1, con ese dichoso neumático Michelin que había sucedido, en fin. También en nuestras redes sociales comentamos un poco la caída fuerte con la que tuvo las diferentes fracturas iniciales Jorge Martín, en la que se veía que obviamente en ese cambio de dirección, y se apreciaba perfectamente en la imagen y en el vídeo que MotoGP publicó en las diferentes plataformas, que en ese momento el gas estaba totalmente cerrado, por lo tanto no entraba en juego la electrónica, menos mal, porque si no entonces hubiésemos hecho todas las hipótesis posibles, y que obviamente tenía toda la pinta de neumático frío, ¿no? En el momento en el que el neumático trasero empieza a deslizar, en el último momento coge, agarra y le escupe, y le obliga a Jorge Martín a tener esa caída tan fea. Y luego empezamos con ese cruce, ¿no?, de declaraciones, de señalamientos, de culpabilidad por parte de Michelin y de Aprilia. Aprilia en un primer momento comentaba que todos sus datos estaban perfectos y que básicamente deberían preguntar a Michelin que cuál era el historial de ese neumático, dónde había estado. Ya sabéis que estos neumáticos son muy especiales, que tienen que estar en unas condiciones óptimas de climatización. Básicamente esto se parece a la cadena del frío de los alimentos, ¿no? Que una vez que se rompe, pues ya no tienen las mismas prestaciones, en este caso los neumáticos de Michelin. Y bueno, cuando en Michelin empezaron a investigar, se dieron cuenta de que la temperatura interna del neumático, de la cavidad de la propia goma, era de unos 15 grados inferior a la temperatura óptima o ideal
para que el neumático funcione en perfectas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco la información que se ha quedado ahí, que no quiero repetirla de nuevo, pero bueno, todo un poco cogido con pinzas, porque al final, con todos los datos que se tienen hoy en día, cómo Aprilia puede hacer esa acusación a Michelin, los sensores tan avanzados que tienen, los sensores oficiales que son homologados, que son los McLaren, que esos hacen o permiten a los equipos calcular la presión y de ese modo luego se establecen o no las diferentes sanciones en el caso de que se llegue a las presiones mínimas tan famosas y que tanto hemos hablado, y son unos sensores además que cogen la temperatura interna del neumático a través de diferentes láser en 5 puntos del neumático, ¿no? Quiero decir, con toda la cantidad de información que tienen, me parece un poco este año que al final todo lo sucedido haya quedado en este lío tan polémico y que luego Michelin sea el que en el último momento descubra, ¿no?, esa falta de temperatura en el neumático, que además es bastante destacada. Así que lo de Jorge Martín, la parte mala obviamente no se ha quedado aquí, porque todo pintaba que podía llegar a hacer el debut este fin de semana en Tailandia, en el campeonato 2025. ¿Y qué sucede? Pues el lunes pasado él estaba probándose encima de la moto, haciendo unos entrenos privados, creo que en el circuito de Lleida, encima de una supermotor, y tiene un high side muy feo que le provoca las siguientes lesiones también, sumadas a las que ya tenía de esa caída en el test de Sepang que os explicaba. Os voy a poner en pantalla, hemos hecho una especie de radiografía de las diferentes lesiones que ha sufrido Martín, y en este caso vais a ver las dos de abajo, la cabeza del quinto metacarpiano en la mano derecha y los metatarsianos tercero, cuarto y quinto del pie izquierdo se produjeron en los test de Sepang, pero ahora sumamos fracturas sin desplazamiento del calcáneo del pie izquierdo, aquí lo veis señalado qué partes específicas son para que os podáis hacer una idea. Se le suma también la fractura desplazada del radio distal izquierdo, del brazo izquierdo obviamente, fractura del hueso piramidal izquierdo y fractura de la escafoides carpiano izquierdo. Estas se produjeron, como os decía, en ese entrenamiento que estaba haciendo él encima de la supermotor. ¿Qué forma de empezar? Desde luego que básicamente se ha especulado que con estas lesiones Martín estaría entre unas 8 o 10 semanas de baja, por lo tanto eso significa que se perdería como mínimo, o en mejor de los casos, los 4 primeros grandes premios, ¿no? A esto le sumamos, que obviamente no ha podido casi sumar ningún kilómetro de calidad en este 2025 con Aprilia, a una moto que no conoce, que va a tener que hacer su propia pretemporada una vez que se suba a ella, recuperándose de todas las lesiones, y además, como bien sabéis, este año, salvo Honda y Yamaha, por el sistema de concesiones, pues bueno, todas las demás fábricas han tenido que decidir cuál era la línea de motor que escogían para las siguientes 2 temporadas, porque hasta 2027 se quedan congelados. Con ese cambio de reglamento, pues se tomó esa decisión, ¿no?, que hasta 2027, para poder ahorrar costes, ¿no?, y limitar un poco eso, como os decía, esos costes excesivos que llevan a cabo las diferentes fábricas, pues se tomó esa decisión de que los motores quedasen congelados. Por lo tanto, la línea de evolución de Aprilia en esta última en estos últimos test de pretemporada ha tenido que ser tomada por un Marco Bezzecchi, un piloto que también se subía de nuevo a la moto que no conocía, y por un Ayo Ura que venía directamente de Moto 2. A esto le sumamos que Raúl Fernández, el único piloto que quedaba en la fábrica de Aprilia, era el que conocía la moto de los últimos años, y que encima también en el primer día tan catastrófico de los test de Sepang se lesiona. Y digo catastrófico porque se lesionaron Jorge Martín, el propio Raúl Fernández y Fabio Di Gianantonio. Al final del vídeo mencionaremos la calamidad que esperemos que Fabio no vuelve a repetir, porque vamos, es un poquito complicado de entender, cosas que suceden, pero bueno, es un poquito de tierra te haga. Y vamos a avanzar ante el equipo, las motos y los 2 pilotos favoritos de los que nadie ha hablado hasta ahora, que no, voy a ser yo el primero y el único que lo haga en este vídeo. Pues sí, efectivamente os estoy hablando de Ducati y de los 2 compañeros de equipo que vamos a tener este año hasta en la sopa, don Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Y aquí os he puesto un poco la elección de Ducati, porque muchos se ha hablado también de cuáles eran los elementos de esa GP25 que finalmente escogían, ¿no?
ese motor que, bueno, ya desde Barcelona, yo creo que Pecco y Marc ya coincidieron. Hay que decir también que, o por lo menos lo que se ha hecho público, es que los dos pilotos a nivel de estilo de pilotaje, obviamente cada uno con sus diferencias, pero que coincidían bastante las sensaciones que tenían encima de esta nueva moto, y sobre todo de ese nuevo motor GP25, el cual ofrecía más prestaciones, hacía la vida un poco más fácil a sus pilotos a la hora de salir de curva, una mejor aceleración. El problema venía en el freno motor, que hacía una moto más complicada en frenada, y esto viene ¿por qué? Obviamente por todo lo que viene siendo la regulación electrónica con este motor, y también la válvula del sistema de escape, el cual obviamente está modificando esas inercias y esa brusquedad con la que al final el freno motor pues cambia las sensaciones de los pilotos, como decíamos, en entrada en curva y en el momento más importante de la frenada, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la decisión final de Ducati? Pues bueno, escoger ese motor GP24, que obviamente va a tener alguna actualización, porque estamos hablando del equipo oficial de Ducati, pero bueno, la base del año pasado se mantiene, una moto tan impresionantemente buena y competitiva que creo que es difícil de mejorar. Entonces Ducati ha sido lista en este sentido, no tienen ninguna necesidad de jugársela y deciden mantener para los 2 próximos años la base del motor del año pasado. A nivel de aerodinámica del carenado escogido con sus correspondientes apéndices, como bien sabéis, pues también mantienen toda la parte aerodinámica de la temporada pasada, al igual también que esa base del chasis que tan buenas sensaciones le dio a sus pilotos. Por parte de la suspensión y la electrónica se ha producido una evolución que ellos consideran desde la propia Ducati que sí que corresponde a la temporada 2025, lo que ellos tenían en mente montar como piezas nuevas, ¿no?, para este año. Y luego las partes que nos faltan, que hemos podido saber a través de las declaraciones de Gigi Dall'Igna, el basculante y la caja de cambio básicamente sí que también se mantiene con lo que ha sido la actualización de 2025, y luego lo que viene siendo el dispositivo de regulación de altura, en este caso el Whole Shot, pues van a seguir haciendo pruebas durante los próximos grandes premios en este inicio de campeonato para escoger al final cuál es el que ellos entienden que mejores prestaciones les ofrecen, ¿no? En este caso, si hablamos de los diferentes whole shot, aquí ya nos podemos perder, ¿no? Porque hay un tipo de regulación en el momento de la salida, luego para cuando se está usando en carrera. Esto es una auténtica pasada. Y ahora también al final del vídeo os pondremos una imagen de una salida de Fabio Quartararo, podéis ver 80 si queréis en redes sociales, de cuando las motos están saliendo, que es que directamente no es que falte poco, sino que el carenado está apoyado totalmente en el suelo. La quilla va arasteando, ¿no?, por el asfalto. Una auténtica pasada, difícil de comprender. Vamos, nos lo dicen esto hace unos cuantos años, y salvo aquellos visionarios como los tales Gigi Dall'Igna y compañía, pues bueno, diríamos que esto sería imposible, ¿no? Y si hablamos ahora de los favoritos para este fin de semana, no me estáis viendo al completo en pantalla, pero es que os quería poner, para aquellos que no lo hayáis visto, el ritmazo que tuvo Marc en el último simulacro de carrera del último día del test de Tailandia, donde se metió 22 vueltas entre pecho y espalda en horas a punta, con unas altísimas temperaturas en pista, con unos niveles de humedad, como os podéis imaginar, en esta zona asiática, bueno, muy destacada. Y bueno, podemos hacer básicamente el promedio de todas sus vueltas, que nos da un tiempo de 1:30:10, que básicamente es más de medio segundo más rápido que la vuelta rápida de carrera de Marco Bezzecchi, que tiene el récord de vuelta rápida en este circuito, ¿no? Así que podéis entender con este dato lo fuerte que ha ido Marc Márquez, y no solo en este circuito en Tailandia, que ya sabemos que es un trazado que se adecua un poco mejor a las cualidades del 8 veces campeón del mundo, sino que también en Sepang, un circuito que ya sabemos, ¿no?, que siempre le ha costado un poco más, pues el ritmo que tuvo fue también una auténtica pasada, siendo muy competitivo a una sola vuelta. Y es más, si ponemos los ritmos del test de Sepang, que lo tenía, a ver si soy capaz de encontrarlo. No, esto ahora lo pongo por aquí.
Aquí sí, solo fue más rápido su hermano Alex Márquez, que también se ha marcado una pretemporada siendo muy competitivo. Y aquí estáis viendo el promedio de las 10 vueltas que hicieron los dos hermanos. Y el tercero, Fabio Quartararo, una Yamaha que dio unas señas de evolución súper positivas en Sepang, y que luego, posteriormente en Tailandia, se han bajado un poco las expectativas con el rendimiento que han demostrado, pero ya sabemos que el circuito de Buriram con el de Sepang son circuitos bastante diferentes, un poquito más stop and go, aunque el circuito de Tailandia sí que mezcla un poquito de zonas de fuerte frenada, y la última parte intermedia del trazado podemos decir un poquito más enlazada, pero no es tanto como un Sepang. Es un circuito súper ancho y sobre todo con curvas enlazadas, muy rápidas, curvas largas, que se hace con mucho gas, que eso puede propiciar el mejor rendimiento de la Yamaha, donde al final el tener un poquito de paso por curva, de conseguir ese grip mecánico y esas evoluciones que está teniendo Yamaha para sacarle el máximo rendimiento, pues se nota en comparación con un estilo más stop and go, como estamos diciendo, el que en este caso vamos a tener este fin de semana con el trazado de Tailandia. Como estamos hablando de Yamaha, también nos vamos a centrar en las evoluciones que han tenido, menos mal, como grata sorpresa que hemos tenido en esta pretemporada, las fábricas japonesas, ¿no? En este caso, os comentaba de Yamaha, empezaron muy fuerte en esos primeros test de Sepang. Estáis viendo las mejoras del tiempo más rápido, estamos viendo la comparación entre el tiempo más veloz el año pasado en el propio Gran Premio del circuito de Sepang y el tiempo más rápido registrado en estos test de Fabio Quartararo. La diferencia es notable, de un 1.57.592 a un 1.56.724. En este caso, hemos visto también que las prestaciones de Yamaha con ese motor en línea, que tanto se ha hablado del V4 y tal, pues bueno, han sido capaces de sacarle también todavía más rendimiento. Y obviamente, para que veáis que no reside la única solución para resolver los problemas de Yamaha en tener un motor V4 exclusivamente, porque esto conlleva hacer una moto totalmente nueva y diferente, ¿no? Al final, el reparto de peso, la geometría, todo lo que es el repartir el espacio, lo que es el comportamiento de la moto, lo que es la parte ciclo, es que te cambia absolutamente todo y no puedes empezar de un día para otro a hacer una moto completamente diferente sin ningún tipo de referencia y que esperes que tenga un rendimiento inmediato, ¿no? Para esto, ¿qué está sucediendo? Pues obviamente Yamaha está preparando, está teniendo ese motor en el banco de prueba y se espera que en algún momento de la temporada, todavía no se ha especificado oficialmente en qué momento va a suceder esto que os cuento, pues que se haga algún wildcard y que se haga una evolución en paralelo de este motor V4, ¿no? Así que, vamos, sin ir más lejos, Honda también tiene un motor V4 y los problemas creo que son más que evidentes en las últimas temporadas, ¿no? No es que solo el problema reside en un único factor y a partir de ahí ya todo lo demás está solucionado. En este caso, si bajamos al mejor tiempo de Johan Zarco en los test de Sepang, vemos también esa evolución, ¿no? El tiempo más rápido de una Honda en el Gran Premio de Malasia el año pasado fue un 1.57.971 y el tiempo más veloz de Johan Zarco en esos test que os comento fue de 1.57.204. Además, básicamente he puesto a Johan Zarco porque era su comparativa el tiempo más rápido que tuvo en este Gran Premio en el circuito de Sepang el año pasado, pero sobre todo las mejores sensaciones fue para un Joan Mir que ha dado un paso de gigantes. Es más, me llamó mucho la atención las declaraciones que hizo y no quiero, voy a hacer un inciso también de lo que estoy comentando, que os quedéis solo con los tiempos de los test y ya está, porque al final de pretemporada, como siempre digo, hay que cogerla con pinzas, ¿no? Cada uno está probando cosas diferentes, no se sabe con qué neumáticos, con cuántas vueltas, qué tipo de setup están probando, en qué se están centrando, pero sí que nos sirve para tener, pues bueno, una idea un poquito por encima, por decirlo de algún modo, porque al final, el que en unos test no ha asomado la cabeza en ningún momento, no suele suceder que luego durante la temporada esté fuerte de verdad. Lo que tampoco sucede es que quien termina liderando los test de pretemporada luego acabe ganando el campeonato, porque esto ya lo hemos visto con el señor Viñales y con muchos otros pilotos, pero sí que no podemos entender un poco el nivel de rendimiento de cada fábrica y piloto en algunos casos, por donde
no puede ir, más que por donde puede ir, por si me entendéis lo que os estoy comentando. Más allá de este lío de palabras que estoy haciendo, deciros que Joan Mir me llamó mucho la atención las declaraciones, porque ya sabemos el estado de Joan, ¿no? Las últimas temporadas, de estar sufriendo muchísimo. Y bueno, él quiso arrojar un poco de luz con los comentarios que le dio su jefe técnico, Santi Hernández, que decía que él de costumbre no suele ser muy optimista, y ya le anticipaba que Honda había trabajado muy bien durante el invierno y que iban a venir cosas muy importantes. Y así lo hemos visto. Os voy a poner la diferencia de tiempos en los últimos test de Tailandia, que aquí ya sí que tenemos la comparativa de los tiempos más rápidos de Joan Mir. Dejadme un momento y aquí lo tenéis. Joan Mir, miraros qué nivel de diferencia, ¿no? 1.29 test hizo como tiempo más rápido en los últimos test en el circuito de Burgerland, que no me salía el nombre. Y el año pasado en el Gran Premio su registro más rápido fue de 1.30.0, básicamente 6 décimas más rápido, casi 7. Y sobre todo las sensaciones, hemos visto simulacros que ha hecho Joan Mir. Hizo un simulacro de sprint de 10 vueltas, que no lo he ido aquí, pero básicamente estaba a la par que el de Marco Bezzecchi con la Aprilia, que fue uno de los mejores simulacros, por no decir el mejor también, a 10 vueltas. Por lo tanto, esto no significa que Honda ya esté para ganar, ni mucho menos, ni para estar en el top 5 regularmente, pero obviamente el salto que han dado es muy significativo. Que no se nos olvide, el año pasado, las últimas temporadas donde han estado, yo creo que sobre todo el año pasado ha sido el momento en el que más pozo han tocado, ¿no? Y luego la contraposición es el tiempo de Fabio Quartararo, que su tiempo es más rápido, por ejemplo, no de estos últimos test de Tailandia, me refiero, no mejora el tiempo más veloz en el Gran Premio en este circuito del año pasado, pero hay una parte positiva de sacar. Si este es un circuito que por la tipología que tiene, como decía, más stop and go, más de aceleraciones de abajo, más de sacar ese par motor y ese grip mecánico que sabemos siempre que le cuesta a Yamaha encontrar una solución y dar con la tecla, si además le sumamos a esto que Fabio también se ha quejado de que con la parte delantera no ha sido capaz de encontrar ese feeling y de sentirse a gusto con los diferentes compuestos que da Michelin en este circuito, también habla positivamente de Yamaha, porque sin tener todo por la mano, como comentaba Fabio, y sin estar a gusto, no están tan lejos, significa que van por buen camino, ¿no? Así que nos tenemos que dar con esta parte positiva. Yo creo que van a tener un inicio de campeonato que en diferentes grandes premios y en función de cómo te baje, cómo encuentres las puestas a punto, porque no es lo mismo te bajar en unos test de pretemporada donde tienes mucho tiempo, donde puedes apuntar diferentes líneas de puesta a punto y no tener esa ansiedad de directamente ya empieza el fin de semana de Gran Premio, busca una vuelta rápida, intenta meterte en Q2, luego clasificas jateas, luego no puedes remontar si no tienes la velocidad, si no tienes una buena aceleración, que si los problemas de presión en el neumático delantero, que te sube la temperatura. Todas estas cosas creo que hay que ponerlo en perspectiva, pero saber que yo creo que las dos fábricas japonesas van a estar mucho más cerca y que están trabajando en un buen camino. Y sobre todo yo de esto creo que también os avisaba en el canal de que Yamaha creo que están haciendo un buen trabajo desde en estos últimos tiempos, y que tienen una muy buena base de su moto, ¿no? Y bueno, como ya me estoy alargando muchísimo, como siempre me pasa, voy a ir terminando el vídeo con los que para mí van a ser los favoritos este fin de semana. Obviamente os he dicho, ¿vale? Que bueno, Marc Márquez, el ritmazo que tenía, Pecco Bagnaia indudablemente, no os confundáis viendo los tiempos, Pecco conoce la moto, han ido probando cosas y tiene la base del año pasado por la mano. Pecco no os voy a descubrir quién es, pero que este fin de semana es también favorito junto con Marc Márquez. No empecéis algunos a darle ya el mundial a Marc, que ya sabemos de su talentazo y de su enorme nivel, pero es que parece que Marc se presenta solo a este campeonato y eso me da un poco de coraje, porque se nos está olvidando también quién es Pecco Bagnaia y los demás, el nivel que tienen, ¿vale? Porque solo voy a decir una cosa, a lo mejor este vídeo inicial de año, luego me tengo que comer las palabras, pero para mí, bajo mi punto de vista, y creo que esto lo he comentado alguna vez en el canal, el nivel
de dominio apabullante de Marc de 2019 sobre todo, que fue su peak, ¿no? Su prime, eso no va a volver a suceder. Que Marc va a estar luchando el campeonato y que va a estar ahí dando cera y poniendo las cosas muy complicadas. Obviamente, Marc está aquí para luchar y a ir a ganar por el Mundial, ¿no? Eso no hay duda, pero por favor, es que veo en muchos sitios que se nos olvida la talla de los pilotos también, en este caso su compañero de equipo, un bicampeón del mundo, no es por nada, ¿no? Favoritos también del fin de semana. Sigo Manzano. Obviamente Alex Márquez, como os decía, se ha mostrado muy competitivo. Yo creo que esta GP24 también le va a permitir tener ese nivel de confianza. Yo creo que además hay que tener también en cuenta una cosa. Los neumáticos de Michelin este año sus compuestos van a ser los mismos que los del año pasado. Y creo que la GP24 también es capaz de sacar ese máximo rendimiento de los compuestos de Michelin. Y creo que ese conjunto, ese binomio, va a permitir que esa brecha que había entre las versiones oficiales y satélites en el año pasado de Ducati no sea tan gigante como va a ser esta temporada, como sucedió el año pasado, perdón, que esta temporada esa brecha se va a reducir, mejor dicho. Vale, otro de los pilotos a tener en cuenta este fin de semana, Marco Bezzecchi, me ha llamado muchísimo la atención. En Sepang estuvo un poquito más lejos, le costó también, obviamente empezaba la pretemporada. En Sepang, viendo cómo su compañero de equipo se quedaba fuera, se iba lesionado y tenía que encontrar el feeling y dar indicaciones de qué camino seguir, ¿no? En esa nueva Aprilia, que como os decía, es muy importante el camino que tú elijas porque para las 2 próximas temporadas el motor queda congelado. Y arrastrar una mala decisión durante 2 años es una tarea complicada, ¿no? ¿Qué ha sucedido con Bezzecchi? Llega a Tailandia, un circuito donde he leído que sí, y es verdad, un circuito donde Bezzecchi va rápido, pero hay que hacerlo, y en una moto que no conoce, y se ha mostrado verdaderamente competitivo, así que cuidado, este fin de semana Bezzecchi tiene que ser uno de los pilotos a tener en cuenta. Acosta, algunos vais a ver los tests, los tiempos, y vais a decir, bueno, Acosta no ha hecho nada especial. Cuidado con Acosta este fin de semana. Ya el año pasado tuvo un ritmo muy competitivo, acordaros, la carrera del domingo fue en seco, pero fue en lluvia, pero en seco, y durante los entrenamientos del viernes Acosta tuvo un ritmo muy muy fuerte. Yo creo que Acosta ha hecho un trabajo de saber qué línea también escoger de evolución en KTM, dentro de los recursos tan limitados, la situación que tienen tan desfavorable, pero lo ha comentado también el propio Acosta, en KTM han estado intentando buscar un equilibrio para conseguir tener mejor grip en el neumático trasero, en ese flanco del neumático, y aprovechar esa chicha, esa fortaleza del neumático Michelin, porque en este caso ya sabemos que la moto de KTM se caracteriza por ser una moto muy ágil y que te permite tener mucha capacidad de frenar muy fuerte y dentear hasta el ápice con ella, y sobre todo de sacarle mucho rendimiento en los circuitos que son tipología más stop and go, ¿no? De parar mucho la moto, de quedarte muy parado en el ápice de la curva y rápidamente levantar y salir fuerte. Pero ¿qué pasa? Cuando llega KTM a circuitos que son más enlazados, curvas largas, ahí es donde empiezan a sufrir, ¿no? Y necesitan tener una moto más compensada en este sentido. Acosta ha declarado que han estado trabajando en este apartado, y yo creo que este fin de semana, como os decía, cuidado que puede, no digo que vaya a discutir las victorias, me parece la verdad que va a estar complicado, pero estando en la lucha por el podio, sí que os diría que esa es mi apuesta, ¿no? Seguimos avanzando. Quería hablar también de los pilotos que suben este año a MotoGP, en este caso a Igo Gurra. Me ha gustado mucho el nivel de consistencia que ha tenido. Rápidamente ha tenido tiempos muy competitivos, tanto en Sepang como en Tailandia. Ha sido de los pocos pilotos o de los primeros pocos pilotos que en un inicio empezaron a hacer simulacro, tandas largas de vuelta, y que me parece muy curioso además que también esto habla de la base de Aprilia, la base de la moto que tienen es bastante buena, porque al final, para poder entender cuál es el nivel de una moto, sobre todo siempre hay que irse al segundo o tercer piloto. Y si en este caso los compañeros de Aprilia, de Marco Bezzecchi, alguien que no conocía la moto se sube y que en Tailandia ya consigue ser competitivo. Ogura, piloto que sube nuevo, también consigue ser competitivo. Esto está bien, obviamente. No estamos hablando de que Ducati de que Aprilia esté al nivel de Ducati, pero
tienen una buena base, una base muy competitiva. Seguimos avanzando. Fermín Aldeguer, que hizo también unos test en Sepang muy muy competitivos, que luego le ha costado más en Tailandia. Como os decimos, Fermín más un piloto, como estáis viendo en esta foto, por ejemplo, no de descolgar tanto, de aproximar tanto su tronco superior en curva, y un piloto más de mantenerse más encima de la moto y de ser también muy preciso y muy fluido en curvas enlazadas, en curvas largas, de tener mucho paso por curva. Llega a un circuito como Tailandia, más de frenar la moto, stop and go, sufre más y todavía tiene que ir adaptándose, obviamente. Pero buena pretemporada también de Fermín Aldeguer. Y luego de Chante, obviamente, el pobre llega a la moto más complicada, tiene que entenderla y tiene que adaptarse a la categoría. Obviamente va a ser el piloto que más sufre este año. Tiene que ser así, y el nivel de Chante ya sabemos cuál es. No sube con el estatus de Oguria, ni mucho menos, sino campeón de Moto 2, ni el de Fermín Aldeguer, siendo un piloto joven y que ya ha demostrado tener pinceladas de talento, ¿no? Entonces, obviamente, pues Chantea lo que le toca es el sufrimiento. Y para terminar, Dylan Antonio. Os voy a poner la siguiente foto, ¿vale? Tenía más cosas preparadas, el vídeo se ha quedado larguísimo, como siempre, pero bueno, si es el primer vídeo que vamos a hacer del inicio de campeonato, pues lo hacemos bien. Bien, ahora al final justo os pongo los horarios, que también os los dejo en Twitter, en Facebook. En Facebook estamos muy activos, ¿eh? Y ahí la gente apoyando, comentando, que les gusta ahí a la gente hablar y estar ya con la vena del motociclismo. Si es que, coño, tenemos unas ganas ya menos mal que la semana pasada pudimos apagar un poco ese fuego que tenemos interno con Superbike, y es que nos gusta ver motos en pista. En definitiva, Dylan Antonio, hijo de mi vida. Os comento. Para este fin de semana está intentando hacer todo lo posible para llegar en unas condiciones óptimas después de esa lesión que tuvo. ¿Que cómo tuvo la lesión? Pues bueno, os pongo esta foto por aquí. No os veo nada. A ver si soy capaz de encontrarlo. Aquí. Este es el inicio del mal, el inicio del perjuicio. No sé, llamadle como queráis a esta foto. Justo en el circuito de Sepang, después de la salida de la curva 4 hacia las 5, cuando acaban los entrenamientos, todos los pilotos ahí intentan hacer un caballito porque están todos los fotógrafos, foto guay, chula, qué bien, tal. Bueno, pues llega Dylan Antonio en este caso, y con ese caballito, y si queréis ver la secuencia de fotos, la buscáis en internet. Yo ya no la he querido poner aquí por no meter más el dedo en la llaga. Pues básicamente se cae y sufre esa lesión de clavícula después de la penuria y el tiempo que le ha llevado de recuperación, ¿no? De esa lesión que tuvo en el hombro el año pasado. Obviamente la lesión ha sido diferente, ha sido en la clavícula, pero Dylan Antonio, eres el único piloto, aparte de los oficiales, que tiene una GP25. Todos tenemos unas ganas de verte hacerlo bien y que tenemos confianza en ti. No digo que vaya a luchar por el mundial, pero creo que Dylan Antonio, con esta moto y quitando la diferencia que va a haber de esa brecha, ¿no?, entre la satélite y las oficiales que ha habido el año pasado, es un piloto que está llamado a poner las cosas interesantes, como Alex Márquez, que estén ahí apretando en ciertos grandes premios, y comienza ahora de este modo. Así que nada, dicho lo cual, esperemos que los pilotos tomen decisiones más sabias que la última de Dylan Antonio. Algunos estaréis pensando, ¿no ve qué palo le das a Fabio? No, pero es que quiero que, por favor, estas cosas no sucedan más. Creo que son pilotos con suficiente talento y capacidad para no hacer este estilo de cosas. Bueno, cosas que suceden. Nos veremos próximamente. No sé si ya comentando MotoGP, si comentando Superbike. Vídeo a la vieja usanza, de los minutitos así largos que nos gustan a nosotros. Pasarlo bien. Los horarios, efectivamente. Nos vamos despidiendo ya con los horarios aquí en pantalla. Con los nuevos logos de MotoGP, que son más feos que una patada en los huevos. Así que a tope este fin de semana. Disfrutad, levantaos pronto y nada. Adiós.